Bueno, buenas tardes a todos. Feliz año. Extenderles esa felicitación a todos. Y pues es un privilegio compartir la palabra del Señor en esta tarde, ¿no? Espero que hayan pasado un buen tiempo recibiendo el año nuevo en familia y pues esperamos que no estén muy desvelados y seguramente sí están bien desayunados, ¿no? Entonces el recalentado no puede faltar. Y principalmente no espero que todos estemos con energías renovadas para escuchar la palabra del Señor. Si me acompañan, por favor, a orar. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que nos dejas compartir como tu iglesia, como hermanos juntos, Señor, en esta comunión. Te pido, Señor, que tú sigas guiando este tiempo, Señor, que tú guíes esta enseñanza, Señor, que tú seas el centro de todo lo que digas, Señor, y que tú seas exaltado a través de mis palabras y de tu palabra. Padre, te pido que por cada uno de los que estamos aquí escuchando tu palabra, Señor, que tú ayudes a nuestros corazones a encontrar ese refrigerio, ese alimento espiritual en tu palabra y que cualquier cosa, Señor, que esté en nuestra mente, Señor, podamos hacerla a un lado y poner nuestra atención en lo que realmente importa, que eres tú, Señor. Ayúdanos y que tú seas exaltado en todo momento, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues estamos comenzando un año nuevo y estas fechas son tiempo en la que muchos de nosotros pensamos en cómo estuvo nuestro año, cómo nos fue en este año que concluye. Obviamente que es un tiempo para agradecer al Señor por sus bendiciones. Sin embargo, muchos de nosotros vemos atrás tal vez a las metas espirituales que nos pusimos al comienzo del año pasado. Tal vez volteamos a ver nuestro crecimiento, nuestra santificación, nuestra lucha con el pecado y nos damos cuenta que tristemente en muchas ocasiones no estamos donde quisiéramos estar en nuestro carácter o todavía no logramos sacar de nuestra vida un pecado con el que luchamos. Sin embargo, hermanos, esto no debe de llevarnos a caer en desesperanza. Y hay una gran verdad que yo me animo a decir que como cristianos muchas veces la ignoramos o no le damos la importancia que merece para que ésta nos ayude en nuestro crecimiento espiritual, en nuestra lucha con el pecado, en nuestra fortaleza en la aflicción. Y esta verdad es la unión con Cristo. La gran verdad que vemos en la Escritura de que los creyentes estamos unidos a Cristo en su vida, en su muerte, en su resurrección al momento de creer en Él. Él nos representa en cada uno de estos actos de su obra redentora. Y el teólogo Luis Berkhoff lo define de la siguiente manera. La unión con Cristo es aquella unión íntima, vital y espiritual entre Cristo y su pueblo, en virtud de la cual Él es la fuente de su vida y fortaleza, de su bienaventuranza y salvación. Entonces es una unión íntima entre Cristo y su pueblo. Ser salvo significa estar unido al Salvador. Y la unión con Cristo es un tema recurrente en la Escritura. En el Nuevo Testamento se hace referencia a la unión con Cristo más de 200 veces. Y la frase en Cristo está ahí alrededor de 150. Entonces, cada vez que leemos, especialmente una carta de Pablo, nos damos cuenta que se menciona esta realidad. La Biblia nos dice que si tú eres creyente, si has creído en el Evangelio de Jesús, tú estás en Cristo. Y un ejemplo de esto es 2 Corintios 5:17, dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si alguno está en Cristo. Y la Biblia también nos dice que Cristo está en nosotros. Y un ejemplo es Romanos 8:10, dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa
de la justicia. Entonces podemos ver esta realidad de que Cristo está en nosotros y que nosotros estamos en Cristo. Y de hecho la Biblia se refiere muy pocas veces a los cristianos como así, cristianos. Esa palabra solamente se encuentra en el Nuevo Testamento 3 veces. Pero el lenguaje que utiliza más la Escritura para referirse a los creyentes es aquellos que están en Cristo. Romanos 8:1 es un ejemplo de esto, cuando Pablo dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces la Escritura nos muestra que el tema de la unión con Cristo es muy relevante para con nosotros porque lo hace referencia a eso una y otra vez. El Señor habla mucho de esa relación en su palabra. En esta unión espiritual con Él es en la que encontramos nuestra verdadera identidad. Si tú has creído en Cristo como tu Señor y Salvador, ahora estás en Él. Y eso es lo que te define delante de Dios, que estás en Cristo. Y brevemente quisiera mencionar que si bien esta es una unión espiritual, la Escritura nos la presenta con metáforas que veremos brevemente. Una de ellas es la vid y los pámpanos o las ramas. En Juan 15:5 se los leo, dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Es una unión. También se nos habla de la cabeza y el cuerpo. Cristo es la cabeza y los creyentes somos el cuerpo. Colosenses 1:18 dice: y eres la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. También la Biblia nos dice, regresando a la cabeza y el cuerpo, la cabeza y el cuerpo no pueden estar separados, ¿verdad? Si está separada la cabeza del cuerpo, entonces no hay vida. Entonces nos muestra que es una unión inquebrantable. Hay otras metáforas como la cabeza del ángulo y un edificio, las piedras vivas. Él es la cabeza de ángulo en el edificio que es la iglesia. Y eso lo menciona en 1 Pedro 2, del 4 al 7. También hace referencia a esta unión, comparándola a la unión de un esposo y una esposa en Efesios 5, 31 y 32. Una esposa y un esposo, o el novio y la novia, al pararse en el altar, son dos personas y al momento que se unen en ese pacto matrimonial, se convierten en una persona y no hay nada que pueda separarlo. Entonces, vemos en estas metáforas cómo Dios muestra nuestra unión con Cristo. Y el Señor se expresa así: Cristo está en nosotros y nosotros estamos en Él. Y sobre la importancia de esta doctrina, el teólogo inglés John Owen escribió: dice, la unión con Cristo es la gracia más grande y gloriosa de la que podemos ser partícipes en Cristo. La unión con Cristo es la gracia más grande y gloriosa en la que podemos ser partícipes en este mundo. Y para ver este tema de la unión con Cristo, lo que vamos a hacer es que realmente podríamos verlo en varias cartas del Nuevo Testamento, pero yo quisiera enfocarnos en la carta de Pablo a los Colosenses, enfocándonos principalmente en el capítulo 3, del versículo 1 al 4. Vayan ahí, por favor, a Colosenses 3, versículo 1 al 4. Dice Colosenses 3:1. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios.
Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces, para entender mejor las palabras de Pablo en esta porción, es necesario que sepamos un poco de lo que estaban pasando los colosenses cuando Pablo les escribe esta carta. Ellos estaban siendo amenazados por falsas enseñanzas y Pablo quiere dejarles las cosas claras a sus hermanos colosenses, a quienes él probablemente no había conocido en persona hasta ese momento. El punto de esta carta es mostrar que estamos completos en Cristo. Esto debido al que los falsos maestros enseñaban que era necesario agregar otras cosas a la obra de Jesús. Declaraban que Jesús no es suficiente. Ellos decían, si quieren realmente estar completos, ustedes deben seguir estos rituales que nada tenían que ver con Jesús. Y es por eso que Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, dice en Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. No se dejen engañar por estas falsas enseñanzas porque no van conforme a Cristo, sino a los rudimentos del mundo. Él les deja claro que no necesitamos nada más, sino que Cristo es suficiente. Les advierte que no sean engañados por estas falsas enseñanzas. Ustedes ya están completos en Jesús, les dice en Colosenses 2:10. Por lo tanto, no debían enfocarse en cosas secundarias o en agregar nada a la obra de Jesús, sino enfocarse en Cristo, y en Él es en quien están fundada nuestra vida. Esta carta nos da una visión correcta de quién es Jesús y nos ayuda a ver la realidad de la unión que tenemos con Cristo en su vida, muerte, resurrección. Y cómo esta unión debe afectar o impactar nuestra vida. Pablo argumenta de esta manera, diciéndoles que están completos y unidos a Cristo. Por lo tanto, les hace ver que nada puede competirle a Jesús. Debido a que Él es Dios, la segunda persona de la Trinidad, no hay nada más que podemos necesitar, ni rituales, ni costumbres, nada, solamente a Jesús. Y lo que hace Pablo primeramente es dejar bien en claro, este es Jesús, y les da una visión panorámica de quién es Jesús. Esto lo vemos ahí en Colosenses 1, versículo 15. Vayan ahí a Colosenses 1, versículo 15. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces, Pablo pone a Jesús como realmente Él es. Ellos creían que había que agregarle, que no estaban completos, y Pablo les dice, mira, este es Jesús. Él tiene en todo preeminencia. Entonces la carta de Pablo a los Colosenses nos ayuda a ver la unión con Cristo de una manera panorámica en este caso, pero también nos ayuda a verlo de una manera práctica y personal en nuestras vidas. Pablo nos expone a este gran tesoro como lo plasma en el versículo 27 del mismo capítulo 21. Dice,
a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál es este misterio? Dice que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros. Y esta realidad tiene enormes implicaciones para nuestra vida. Y esto es de lo que Pablo habla en el capítulo 3, del versículo 1 al 4. En la unión con Cristo vamos a hablar de tres cosas de las que gozamos en Cristo. Y la primera son nuevos afectos o los afectos correctos. La segunda es una seguridad inquebrantable. Y la tercera es una esperanza eterna. Vamos a ver el primer punto, que es en Cristo tenemos nuevos afectos. Dice el versículo 1 y 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Pablo aquí está hablando de las implicaciones de lo que venía exponiendo en el capítulo pasado, específicamente en el capítulo 2, versículos 12 y 13. Vayan ahí al capítulo 2, versículos 12 y 13. Dice el versículo 12, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Entonces Pablo les recuerda que ellos están unidos a Cristo en su muerte, en su resurrección, en el sentido de que todo lo que Jesús hizo en su obra redentora, lo hizo como representante de los suyos. Nosotros no estuvimos físicamente en la cruz, no estuvimos físicamente en la tumba, pero Jesús al hacer esas cosas lo estaba haciendo en representación nuestra, debido a esa unión que gozamos con Él espiritualmente. Somos partícipes de su obra redentora. Es por eso que Pablo en el versículo 1 del capítulo 3 dice, si habéis resucitado con Cristo, los creyentes que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, hemos resucitado para una vida nueva, así como lo dice Pablo en Efesios 2:1. Es debido a esto que tenemos una nueva identidad. Y si tenemos una nueva identidad, debemos actuar conforme a los nuevos afectos que nos da esa unión con Cristo. Y es por eso que Pablo les exhorta a buscar las cosas de arriba. Y de igual manera nosotros somos exhortados a lo mismo. Si ahora están en Cristo, si han resucitado con Él, si ahora tienes esta nueva identidad, una nueva naturaleza, si estar en Cristo es la realidad más profunda de nuestro ser, debemos buscar las cosas de arriba, debemos poner la mira en las cosas de arriba. Y cuando dice buscad, es un verbo imperativo presente en voz activa, lo cual nos muestra que es algo continuo, buscar continuamente. Y es algo que debemos entrenar a nuestras mentes, a pensar en las cosas del Señor, a pensar en nosotros mismos de esta manera, unidos a Cristo, resucitados en Él, para nueva vida. Muertos a la vieja manera de vivir, y es así que buscaremos las cosas que agradan al Señor. Si fijamos nuestra mirada en Cristo, a través de su palabra, llenamos nuestros corazones con devoción para Él. Y a través de conocer más a nuestro Señor por medio de su palabra, buscamos que nuestras mentes nos lleven más a Cristo en todo momento. Ante cualquier situación, nuestras mentes serán dirigidas a la obra de Jesús y a lo que ahora somos en Él. Si tenemos puestas nuestras mentes en las cosas del Señor, nuestros afectos, nuestros deseos van a fluir en esa misma dirección, en la dirección de Dios. Las cosas de esta tierra
como dice Pablo, que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba. Nuestra mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Las cosas de esta tierra serán cada vez de menor interés. No que no sean importantes y que no debamos de ocuparnos en ella, pero no encontramos nuestra identidad en nuestras posesiones, no en nuestra profesión, ni en nuestra experiencia en esta tierra, sino en Cristo, que está sentado a la diestra de Dios, quien posee toda autoridad y dominio por la eternidad. Es en Él a quien estamos unidos, es en Él en quien resucitamos, es en Él en quien tenemos vida nueva y definitivamente podemos confiar en Él. Es por eso, y esto nos lleva al segundo punto, que en Cristo tenemos seguridad inquebrantable. El versículo 2 dice, el versículo 3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando dice habéis muerto, está haciendo referencia de igual manera a esa unión con Cristo en su muerte. Pablo continúa con esta idea de la unión con Cristo que explicó en el capítulo 2, en el versículo 13 que leímos anteriormente. Dice, a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Pablo también habla de una manera muy similar acerca de nuestra unión con Cristo en su muerte en Romanos 6, 5. De Romanos 6, 5 al 11. Vayan allá a Romanos 6. Vayan a Romanos 6, capítulo 6, versículo 5 al 11. En este capítulo, después de hablar acerca de que somos justificados, declarados justos por la obra de Cristo, al poner nuestra fe en Él nos da, Pablo nos habla de esta realidad, de cómo es ahora nuestra relación con el pecado. Dice el versículo 5, dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Él, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces la idea de Pablo es esa, que si estamos en Cristo, hemos muerto al pecado, porque en la cruz también nuestro viejo hombre, nuestro pecado, nuestra culpa fue crucificada junto con Jesús. Debido a esta unión que gozamos con Él si somos sus hijos. Por lo tanto, si regresamos ahí a Colosenses 3, cuando Pablo les dice, habéis muerto, está haciendo referencia al hecho de que Cristo sufrió, murió y fue sepultado en nuestro lugar para nuestro beneficio. Ahora el pecado no se enseñorea más sobre nosotros. Estamos muertos a la vieja naturaleza. Si confiamos en Jesús para salvación, ahora estamos muertos al pecado, pero vivos para Dios, como decía Pablo en Romanos. Dios ya no ve ese pecado debido a que Jesús lo cargó en la cruz. Entonces, porque habéis muerto, dice, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Pablo les recuerda
el inmenso beneficio de que nuestra vida, que estamos unidos a Cristo, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, reflejando esa seguridad indescriptible, porque así como nuestra unión con el Señor es inquebrantable, así también podemos estar seguros en Él. Nuestra vida está escondida en Cristo, está segura, está guardada, es preservada por Cristo. Y esto es algo que es verdad para el creyente hoy. Estamos seguros en Él. Nuestra vida está escondida, Él nos guarda. Y esto es algo similar al lenguaje que usa Jesús en Juan 10, 27 al 28. Vayan ahí por favor a Juan capítulo 10, 27 al 28. Juan 10, 27 al 28. Dice el 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. El 29, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces, esta es una idea similar a la que Pablo está exponiendo en Colosenses, de que nuestras vidas están escondidas en Él. Podríamos decir que están escondidas en la mano de Cristo, en la mano del Padre. Por lo tanto, tenemos una seguridad increíble. Nadie puede arrebatar de su mano a sus ovejas. Aquellos que están unidos a Él, nada ni nadie, ni tú mismo, puede ser arrebatado de su mano. Y es así como nosotros estamos en Cristo y Cristo está en Dios. Es así que gozamos de una unión inseparable, una unión segura, y no hay nada que pueda separarnos de ese amor, de esa seguridad que tenemos en Él. La seguridad, la verdad, perdón, de que nuestra vida está escondida en Cristo debe movernos a que estemos llenos de agradecimiento y adoración. Porque nada de estas cosas, ninguno de estos beneficios es en virtud de nuestras buenas obras o de algo que haya bueno en nosotros, sino que es solamente por la gracia del Señor que podemos gozar de esta seguridad. Entonces, cuando tú pienses en el año que viene, medita en esta verdad, que tu vida está escondida en Él, que en Él estás seguro, que en Él estás segura. Puedes confiar en Él. Y de esa misma manera, en Cristo, para el tercer punto, en Cristo tenemos esperanza eterna. Dice el versículo 4 de Colosenses 3. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces Pablo nos habló de nuestra realidad presente, de que nuestras vidas están escondidas con Cristo y seguros en Cristo. Pero ahora nos habla de una revelación futura. Dice, escondidos ahora, pero revelados después, que esa es nuestra esperanza más profunda. Cristo, quien es nuestra vida, nuestra fuente de vida, a quien estamos unidos íntimamente por su Espíritu Santo, y Él está unido a nosotros. Cristo en un momento se manifestará, y eso hace referencia a su segunda venida. Cuando Él regrese, también seremos manifestados con Él, porque tendremos cuerpos glorificados, libres del pecado, pero gozaremos de esa unión
inquebrantable. Y esto nos hace ver que Cristo realmente nos ofrece algo superior y podemos tener una total confianza en Él, en que nuestras vidas están seguras en Él, porque Él asegura nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Un pasaje que habla de manera muy similar a lo que Pablo expresa aquí en el versículo 4 es Filipenses 3, del 20 al 21. Vayan ahí a la carta de Pablo a los Filipenses. Filipenses 3, versículo 20 al 21. Y en esta porción Pablo está animando a los filipenses a mantenerse firmes ante los falsos maestros, que se enfocan en lo terrenal y los hace voltear a su futuro eterno y a los beneficios que ya gozan en Cristo. Dice el versículo 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces nuestra ciudadanía está en los cielos y Cristo transformará este cuerpo de pecado en el que vivimos y nos dará un cuerpo glorificado en el cual podemos y en esta realidad podemos confiar, porque Él tiene el poder, dice, por el poder con el cual también puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Aquellos que estamos en Cristo tendremos un cuerpo glorificado y el Señor nos mantiene seguros y nos mantendrá seguros hasta que Él regrese y por toda la eternidad. No hay mayor esperanza que esto, que cuando Él se manifieste, nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Entonces vemos los beneficios de esta unión con Cristo. Vemos que tenemos nuevos afectos, nuevos deseos. Buscamos las cosas de arriba si estamos unidos a Él. Gozamos de una seguridad inquebrantable. Nuestra vida está escondida en Él. Y también tenemos esperanza eterna, porque sabemos que cuando Él se manifieste, nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Y ahora, hermanos, me gustaría que reflexionemos un poco sobre las implicaciones que tiene este pasaje y la unión con Cristo en general para nuestras vidas mientras comenzamos el año 2023. Solamente vamos a ver dos cosas. La primera es que la unión con Cristo impacta nuestra santificación. Esta es una verdad que expresa John Murray. Dice, el reconocimiento de la comunión con Cristo y del excelso privilegio que ello involucra, incita a la gratitud, a la obediencia y a la devoción. La unión significa también comunión y la comunión genera un andar humilde, reverente y amante con aquel que murió y resucitó para poder ser nuestro Señor. Y esta es una verdad que también expresa Juan de una manera similar. En 1 Juan 2, 5 se los leo. Dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. O sea, si tú dices que estás en Él, debes andar como Él anduvo. Y Dios anterior en el 5 dice, porque el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Cristo, de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él.
Entonces, una de las características de una persona que está unida a Cristo es que su vida refleja santificación. Así es como sabemos que estamos en Él, si andamos como Él anduvo. Y Jesús anduvo en obediencia y santidad en todo momento. Por lo tanto, mientras más tengamos en nuestra mente, en nuestro corazón, que estamos unidos a Él, que sabemos que Cristo mora en nosotros por su Espíritu Santo, entonces el pecado cada vez nos será más detestable, porque sabemos que este pecado afecta nuestra comunión con el Señor. Nuestra nueva identidad en Cristo es una que busca las cosas de arriba, las cosas del Señor, y ya no debemos andar en aquello que sabemos que desagrada al Señor. Y esta es una realidad que Pablo continúa desarrollando en el capítulo 3 de una manera negativa primeramente, pero luego en un sentido positivo. En el versículo 12, si van a ir a Colosenses 3, 12, vamos a leer hasta el 14. Dice, Colosenses 3:12, dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas las cosas, sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces, Pablo dice, ahora que estamos unidos en Cristo, debemos de vestirnos como lo que somos. Ya no debemos de andar en esas cosas terrenales, sino que debemos gozar de esta realidad de la unión con Cristo para andar de manera semejante a nuestro Señor, con humildad, paciencia, perdonando, andando en amor. Cada vez que pecamos, no estamos actuando conforme a nuestra nueva identidad en Cristo y nos estamos conformando con un placer barato, cuando en Cristo tenemos estos grandes tesoros, tenemos esta seguridad, tenemos esperanza y amor eterno. Y una ilustración para reflejar esto que hace un autor, que él dice que cuando pecamos somos como aquel huérfano que fue adoptado por una familia que le ama. Sin embargo, este niño, pasando el tiempo, vuelve a las calles a pedir pan y vuelve a los basureros a buscar comida, cuando en su casa tiene las alacenas llenas de comida y una familia que le ama. Este niño no está actuando conforme a su estatus actual, sino al antiguo. Es así como nos portamos cuando pecamos. Buscamos aquello que definía nuestra antigua identidad, nuestra antigua manera de vivir, y no estamos actuando conforme a lo que somos ya en Cristo. Cuando seas tentado a pecar, piensa en las palabras de Pablo en 2 Corintios 6:13. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene el Cristo que ahora mora en mí con el pecado que estoy siendo tentado a cometer? ¿Va esto conforme a mi identidad en Cristo? Son cosas que debemos de preguntarnos, son cosas que realmente afectan nuestra vida. El pecado afecta nuestra relación con el Cristo que mora en nosotros. Entonces, la unión con Cristo impacta nuestra santificación, nos motiva a ser más santos. Y también la unión con Cristo impacta nuestra devoción. Y a lo que me refiero con esto es que en ocasiones, tristemente, yo puedo dar testimonio de eso, es que llegamos a vivir la vida cristiana de una manera mecánica o fría.
A veces leemos la palabra porque tenemos que leerla. Oramos para cumplir un requisito. Venimos a la iglesia por costumbre. Nuestra relación con Cristo se siente como una llamada a larga distancia. Sin embargo, es claro que meditar en nuestra unión con Cristo nos habla de una unión viva, una unión íntima. Cristo mora en ti. Eso es algo vivo. Es imposible que sea algo mecánico, algo frío. El meditar en nuestra unión, nos ayuda a vivir nuestra vida cristiana como realmente debe de ser vivida. Y eso es algo que Pablo continúa desarrollando en el capítulo 3 del versículo 16 al 17. Aquí describe cómo es que debe de ser nuestra vida cristiana. Colosenses 3, 16 y 17 dicen: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Notan este agradecimiento que impregna estas palabras, esta devoción por el Señor? Porque estamos agradecidos, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Cuando leemos la palabra, si vemos las cosas así, si vemos que estamos unidos a Cristo, cuando leemos la palabra del Señor, lo hacemos porque queremos conocer a aquel que mora en nosotros por su Espíritu. Queremos conocer a nuestro Salvador, queremos enseñar y exhortar a nuestros hermanos en amor, queremos cantar alabanzas con corazones agradecidos. Nos lleva a hacer todo lo que hacemos porque amamos a nuestro Señor, que es un Dios cercano a nosotros. No es una llamada a larga distancia, Él mora en nosotros. De esa manera no veremos los medios de gracia, la oración, la lectura, la comunión con los hermanos, el venir a la iglesia, como una manera de acceder al amor y poder de Dios, como si esto fuera algo aparte de nosotros, como si fuera un pozo que está aparte del que fuéramos a sacar agua, dice un autor. Como si estas cosas fueran algo lejano y vamos ahí, hacemos estas cosas para sacar al amor de Dios, para sacar el poder de Dios. Esto no es así. Este poder, cuando hacemos esto, cuando oramos, cuando leemos la palabra, cuando tenemos comunión con los hermanos, estamos accediendo al poder y la gracia que ya está disponible para nosotros debido a la unión que gozamos. Y esto puede ser más bien comparado al respirar. El aire está disponible, solo lo que tienes que hacer es abrir la boca, inhalar. Entonces, cuando hacemos estas cosas, solamente estamos inhalando lo que ya hay. Esa unión, ese poder, esa gracia, ya la tenemos, porque Cristo mora en nosotros. Él es quien tiene, en Él es en quien tenemos los recursos, las riquezas espirituales para vivir vidas que le agraden. Colosenses 2:3 dice que en Él están todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces en Él tenemos gran recurso. En Él tenemos poder para vencer al pecado. En Él tenemos ese poder para vivir vidas que realmente reflejen su amor, su carácter. Vidas que realmente reflejen que la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros. Entonces, si tú estás viviendo tu vida cristiana de una manera fría, sin un hambre de crecer en tu Salvador, yo te animo a que reflexiones en tu corazón y que te arrepientas de ello. Y que al ver el gran recurso, el gran beneficio que tenemos al estar unidos a Cristo, que le pidas al Señor que te ayude a crecer en esa unión, que te ayude a buscarlo solo a Él, para que de esa manera las cosas del mundo no te distraigan y no hagan que esa relación se haga mecánica o fría,
sino que en todo momento esté viva, que seas nuestro Dios, un Dios cercano, porque así lo es, pero nosotros nos engañamos al pensar que no es así. Entonces, hermanos, estar unidos a Cristo es un privilegio incomparable que tiene un gran impacto en nuestra vida, en nuestra santificación, en nuestra devoción a Él. Y ahora yo quisiera hablarte a ti que tal vez no has creído en el Evangelio de Jesús, que no has creído en lo que Él vino a hacer por pecadores. Yo quiero darte la noticia de que tú no estás unido a Cristo, sino que estás en tus delitos y pecados, aún estás en Adán. Pero esto no tiene que mantenerse así, no tiene que quedarse así. La verdad del Evangelio es que Jesús vino a este mundo a vivir la vida que ni tú ni yo podemos vivir, una vida perfecta, sin pecado. Y Él hizo esto para morir la muerte que tú y yo merecemos recibir. Él fue a la cruz para ir cargar con el pecado que hemos cometido. Segunda de Corintios 5:21 nos dice que al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él fue ofrecido como sacrificio para que nosotros podamos gozar de una justicia que no está en nosotros, sino que solo en Cristo la podemos encontrar por lo que Él hizo en la cruz. Jesús cargó con el pecado ahí, recibió la ira que nosotros merecemos. Pero esto no se quedó ahí, sino que Él resucitó al tercer día y ahora ofrece salvación a pecadores que van a Él reconociendo su necesidad de Él, reconociendo su pecado y reconociendo que Él pagó en su lugar. Si tú vas a Él y le pides que te salve y lo haces de corazón, Él promete salvar, Él promete no echar afuera a los que van a Él. Y podrás gozar del privilegio de estar unido a Cristo. Y Él te dará nuevos afectos y podrás gozar de esa seguridad y de esa esperanza inquebrantable de la que hemos estado hablando. Yo te animo, yo te ruego que no lo dejes para después. Y para concluir, hermano, hermana, en este año que tenemos por delante, cuando enfrentes al pecado, cuando te enfrentes a las aflicciones, a la tribulación y también a la prosperidad y a la comodidad, cuando te enfrentes a cualquier cosa, cuando te encuentres en cualquier situación, no olvides que nuestro Señor Jesucristo está con nosotros. Él no nos abandona, no está lejano a tu experiencia. No olvides que Él está con nosotros, pero es más que eso. Él está en nosotros para ayudarnos a cada día a ser más semejantes a Él y promete llevarnos a la meta de estar en su presencia. Vivamos, hermanos, a la luz de estas verdades para así glorificarle con nuestras vidas. Amén. Vamos a orar. Señor, te agradecemos porque tú, por tu gracia y misericordia, nos has unido a ti, porque siendo pecadores, muertos en nuestros delitos y pecados, tú has tenido la gran gracia de unirnos a ti. Gracias por esa gran bendición. Yo te pido, Padre, que nos ayudes en abundar, nos ayudes a abundar cada vez más en esta verdad que tú has dejado en tu palabra y que en cada momento, Señor, nos demos cuenta que tú estás en nosotros y que estamos en ti, Padre. Te pido que seamos creyentes, que en todo momento sean caracterizados como las personas que están en Cristo. Ayúdanos, Padre, a hacerlo así
a reflejarnos, a vestirnos de lo que ahora somos, a esta nueva identidad para tu gloria, Señor, porque tú eres digno. Tú eres digno, confiamos en ti, Señor. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.